Si sos como yo y te dedicas a hacer páginas web y tenés distintos clientes y dentro de esos hay algunos más chiquitos que quieren sitios web que son muy sencillos y casi que no tienen funcionalidad, pero hay una funcionalidad, esa funcionalidad que nos molesta y que es el formulario de contacto. Porque si tenemos que poner un formulario de contacto significa que ya necesitamos hacer backend también. No nos sirve solamente HTML, CSS y JavaScript. Porque eso significaría que tendríamos que dejar la clave de nuestro gestor de mails pública, de manera pública y que todos la puedan ver. Entonces es un requerimiento que nos molesta bastante y nos hace escribir backend. Pero en el video de hoy te voy a explicar una manera de hacer una aplicación, en este caso de Angular, sencilla y a la vez poder enviar mails de manera segura sin publicar ninguna clave online y prácticamente sin escribir backend. ¿Estás listo? Acompáñame. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Calo y esto es .json, el canal en donde hablamos acerca de desarrollo web. Y en el video de hoy vamos a hacer que nuestra aplicación escrita con Angular pueda enviar mails de manera segura, subiendo nuestra página a Netlify y haciendo uso de las Netlify Functions. Yo sé que estos nombres parecen raros, pero vamos a ir paso por paso para tomar esta página web, que es un formulario de contacto solamente, y vamos a hacerlo que funcione completamente online. Primero vamos a ver nuestro punto de partida. Tenemos una aplicación hecha en Angular versión 17, en donde estoy usando server-side rendering. Ustedes lo pueden hacer con server-side rendering o sin, no cambia absolutamente nada. La pueden hacer con React, la pueden hacer con lo que quieran. Lo único que importa es que tenga Node.js en el proyecto, que es lo que nos va a permitir usar librerías después en nuestras funciones de Netlify. Esta aplicación tiene un solo componente, que es la página que vemos acá, en donde tenemos todo el código HTML, todo el CSS que usé para hacer este formulario y un archivo de TypeScript en donde tengo una variable que se llama form, que va a tener el contenido de cada uno de los campos de este formulario de contacto, y también tengo una función que se llama enviar mensaje, que es la que se ejecuta cuando este formulario se envía, que lo que hace es evitar que se recargue la página, como en todos los formularios, decir que ya estamos cargando y después el código que escribiremos para enviar el mail de manera segura, y finalmente decimos que se terminó de cargar o de enviar el mail y vemos si tuvo éxito o no el envío de los mails. Ahora que sabemos qué es lo que tenemos, lo primero que tenemos que hacer es publicar este sitio web. Y para publicarlo, primero vamos a tener que publicarlo en Git. Suponiendo que ustedes ya están logueados en Git en su computadora, que ya lo usaron alguna vez, voy a ir acá a VS Code y vamos a publicar esto directamente a GitHub. Voy a hacer un repositorio público en donde le voy a poner enviar mails Netlify de nombre. Lo voy a hacer público y voy a esperar un segundito. Una vez que se publica, voy a abrir esto en GitHub. Acá tengo mi repositorio. Y lo que voy a hacer para poder publicar este sitio web en Netlify es primero entrar a las opciones de nuestro perfil, ir acá abajo donde dice Applications, ir a Netlify y configurar acá abajo, darle permiso a este repositorio, a la aplicación de Netlify. Eso lo tengo que hacer yo porque yo le reduje los permisos que tiene el servicio de Netlify para leer mis repositorios, así solamente puede leer los que yo les doy permiso. Una vez que tenemos eso, entramos a netlify.com y nos logueamos con nuestra cuenta si no la tenemos, o nos creamos una cuenta. Esto que estamos haciendo nosotros es completamente gratis, así que no tengan problema de hacerlo. Y una vez que estamos en nuestro escritorio, vamos a crear un nuevo sitio, acá donde dice Add New Site, y vamos a importar un proyecto existente. Este proyecto va a ser de GitHub. Hacemos clic acá. Esto está autorizado. Y acá vamos a buscar nuestro repo,
Netlify. Enviar mails Netlify. Hago un clic acá. Elijo cuál es la branch que voy a hacer el deploy, que en mi caso es main. Y acá me pregunta un montón de parámetros. En nuestro caso no vamos a ponerle ningún parámetro, pero el que sí nos importa es cuál es la carpeta de las funciones. Y las carpetas de las funciones es netlify/functions. Nosotros vamos a dejarlo como está, no vamos a tocar nada. Tenemos posibilidad de agregar variables de entorno, que después la vamos a necesitar, pero por ahora no. Vamos a deployar nuestra página. Vamos a ver que acá nos dice cómo viene nuestro deploy. Acá vemos que nuestro deploy está con éxito, terminó con éxito. Y tenemos acá el nombre de nuestra página. Que podemos entrar acá y vemos que nuestra página web está funcionando efectivamente. Le podemos cambiar el nombre también. Si vamos a Site Configuration, Site Name, yo le puedo poner Demo Formulario Contacto. Tiene que ser un nombre único. Perfecto. Ahora cambió acá. Significa que esta es nuestra nueva URL. Listo. Ahí está funcionando. Vamos a ver que si ahora escribimos algo, por ejemplo un nombre, un correo electrónico, un asunto y un mensaje. Ahí está. Ahora puedo enviar el mensaje. Vamos a abrir el inspector. Y si enviamos el mensaje, nada. No tenemos nada. Nada está ocurriendo porque nos falta escribir el código para eso. Así que lo que vamos a hacer ahora para poder enviar el mensaje es utilizar una función de Netlify que se llama Functions. ¿Qué es una función o una function de Netlify? Una función de Netlify es una porción de código que es independiente. Es un código que se ejecuta cuando hacemos una solicitud a una URL específica y ese código tiene aproximadamente 10 segundos para vivir, ejecutarse y morir. Este código se ejecuta en una instancia nueva, en un ambiente nuevo que se crea para correr ese código y luego se elimina. Así que las funciones son muy fáciles de escalar. Podríamos tener 1 millón de solicitudes a la vez y se crearían 1 millón de instancias distintas de nuestro programa. Se ejecutarían ese millón de instancias por separado y después se eliminarían una a una. Si esto les suena de algún lugar es porque es muy parecido, en realidad casi idéntico a lo que hace AWS con sus funciones lambda. Y que en realidad Netlify lo que hace es usar AWS, Amazon Web Services y las funciones lambdas de fondo. Entonces nosotros podemos crear funciones y esas funciones son las que vamos a crear para enviar un mail. ¿Y cómo hacemos para crear una función? Si vimos antes en el Site Configuration, en el Build and Deploy, podemos ver que hay una carpeta de funciones que es Netlify/functions. Si vamos a nuestro código, podemos crear una carpeta que se llama Netlify y otra que se llame Functions. Esta es una manera de crear carpetas rápidamente, una dentro de otra. Y el nombre de nuestra función, que sería formulariocontacto.js. Acá están nuestras dos carpetas y nuestro archivo JS. Acá vamos a escribir directamente en JavaScript. No vamos a escribir en TypeScript porque no queremos un paso de transpilación intermedio. No queremos construir nuestra función. Vamos a escribirla directamente en JavaScript. Y en esta función tenemos que escribir qué es lo que se va a ejecutar cuando nosotros llamemos a formulario de contacto. Y eso se hace escribiendo un exports.handler, o sea, se llama un handler, que es una función anónima. Que esta función anónima tiene dos parámetros, el evento y el contexto, y es una función asíncrona, obviamente. Y todo lo que yo escriba acá adentro es lo que se va a ejecutar cuando nosotros enviemos una solicitud a nuestro endpoint que se va a crear a tal efecto. En mi caso, ¿qué voy a hacer? Lo primero que tengo que revisar es que la solicitud que yo esté recibiendo sea del método correcto. Que en mi caso yo no quiero que sea un get, quiero que sea un post porque le quiero enviar información específica en un formato JSON. Así que vamos a hacer un switch del event.http method y acá vamos a ponerle, en caso de que sea
post, haremos todo lo que queramos hacer. Terminemos con un return por ahora. Y default, o sea, cualquier otro caso, vamos a ponerle un return de un status code, que sería 405, y un message de método no soportado. Ahí va. Esta es la manera en que se devuelve un código de status y un mensaje en este tipo de funciones. Y en caso de que sea un post, lo que vamos a hacer es leer los parámetros dentro del evento. Así que vamos a poner una variable que se llame params y que sea igual a el evento.body, o sea, el cuerpo del evento, que como sabemos bien, esto antes se convirtió en un string para enviarse. Así que ahora tenemos que hacer un json.parse. Y vamos a hacer un console log de recibí una solicitud. Y vamos a poner los params. Ahí está, vamos a imprimir eso. Una vez que tenemos esta función escrita, vamos a ver si la reconoce Netlify. Para eso vamos a pushear el cambio que hicimos. Pegada función. Vacía prácticamente. Y vamos a actualizar nuestro repositorio de Git. Esto debería casi instantáneamente, cuando venimos acá, ir a deploys y ver que se está construyendo la nueva versión. Vamos a entrar a ver el detalle y vamos a esperar que termine. Ahora que terminó, van a ver que acá dice una función deployada. O sea que hay una función. Podemos ir a ver nuestras funciones, que es en log functions. Vamos a actualizar la página. Y acá está nuestra función formulario contacto. Nosotros podemos entrar a la función y ver el log de todas las veces que fue ejecutada. Y también podemos ver cuál es nuestro endpoint para nosotros ejecutar esta función. Y ahora que tenemos el endpoint de nuestra función, lo podemos llamar desde nuestra página. Para eso vamos a nuestro código, vamos a el app component y cuando se envía el mensaje, nuestra función enviar mensaje, vamos a hacer nuestro fetch. Vamos a fetchear a nuestro endpoint. ¿Cuál es nuestro endpoint entonces? Es este, me lo copio y lo pego acá, en donde en realidad toda esta parte del principio no es necesaria porque es implícita respecto de dónde estoy haciendo la solicitud. Si yo la solicitud la estoy haciendo desde acá y empieza con barra mi solicitud, se supone que todo esto es implícito. Así que lo vamos a borrar para que quede más cortito. Este fetch vamos a guardarlo en una constante que la voy a llamar res de respuesta, que va a ser igual a el resultado de todo este fetch. Y después sí podemos volver a poner nuestra señal de éxito en verdadero o falso según esta respuesta. Pero antes de probar esto, voy a aprovechar para enviar ya que está el formulario en el fetch, así lo podemos ver en nuestra función. Para eso, ya sabrán, tienen que hacer un objeto de propiedades del fetch, en donde tenemos nuestro método, que va a ser post. Vamos a tener nuestros headers, que va a tener el content type en application/JSON. Content type con mayúscula, que a algunos no les gusta que esté en minúscula. Y finalmente vamos a tener el body, que va a ser este formulario, pero stringificado, o sea, pasado a string. Ahí va. Acá ya tengo mi solicitud terminada. Voy a revisar que esto esté bien. Esto, bueno, acá va a estar el console log. Perfecto. Y podemos ya volver a subir nuestra aplicación. Formulario ahora envía datos a la función. Vamos a volver acá a esperar que el deploy termine. Una vez que tenemos nuestro deploy subido, podemos entrar a la aplicación para ver nuestra última versión y también podemos entrar a los logs de las funciones.
Y vamos a, obviamente, enviar un formulario. Vamos a poner enviar mensaje, enviando mensaje enviado. ¡Joya! Esto funcionó, parece que funcionó. Vamos a nuestra función, vamos a esperar un segundito y debería aparecer acá el log de lo que pasó en nuestra función. Si vemos que esto no se actualiza, podemos cambiar de real time a last hour. No results, real time. Ok, me crucé con un pequeño problemita, pero lo solucioné. Cuando yo ponía enviar mensaje, no se estaba ejecutando la función, sino que me buscaba una página con ese nombre. Lo que tuve que hacer es una configuración acá de Netlify, en el deploy settings, a donde dice runtime. Acá no tiene que decir Angular, tiene que decir not set. Tendría que entrar a configurar y acá decía Angular y borrarlo. Después ponen save y acá pueden ir a deploy, trigger deploy y arranca de nuevo a deployarse. Fíjense que yo tuve que hacer un deploy nuevo acá. Una vez que hice eso, acá entré y envié el mensaje. Acá me dijo error enviando mensaje y cuando me fijé en network veo que hay un error decodificando la respuesta. Hubo un status code raro devuelto, lo que significa que si vamos acá a logs, a funciones y formulario de contacto, buscamos la última hora acá y deberíamos ver, acá está, recibí una solicitud y el cuerpo de mi solicitud, que es lo que yo puse acá dentro de la función, que íbamos a querer que se imprima los parámetros. O sea que si ya estoy recibiendo esta solicitud, ahora antes del return, yo tendría que poner a enviar el correo electrónico en sí. Y una vez que se envíe ese correo electrónico, tendría que devolver un status code de 200 como de exitoso, si no me va a dar ese error como veíamos recién. Y también un mensaje de email enviado con éxito o lo que sea. Obviamente va a ser condicional enviar esto a que si se envió con éxito el mail o no. Y para poder enviar un mail me voy a tener que instalar la librería para poder enviar mails. Voy a abrir mi consola y voy a instalar con npm install node mailer, node mailer. Y también, como voy a necesitar ingresar variables de entornos o variables seguras, voy a también instalar .env. Perfecto. Voy a volver a correr acá mi servidor y cierro la consola. Fíjense que en el package.json se les tiene que haber agregado el .env y el node mailer. Perfecto. Y para usar node mailer y poder enviar el mail vamos a necesitar dos cosas. Primero, crear mi transporte. Mi transporte es el elemento de node mailer que envía los mails. Y para esto necesito importar node mailer. Es importante que para poder nosotros importar node mailer desde una función, tiene que estar instalado, digamos, en nuestro proyecto raíz. Por eso les dije antes que necesitábamos que, para usar estas funciones, tener un proyecto de Node.js. Básicamente para poder usar node mailer y demás. Y acá tenemos nuestro transporte, entonces, que es la conexión con el gestor de correo. Pero necesitamos escribir cuál es el host, cuál es el user y cuál es el password de nuestro correo. Y eso lo vamos a hacer utilizando variables de entorno. ¿Qué son las variables de entorno? Yo podría poner acá, por ejemplo, mi usuario, contacto@.json.com. O sea, para que se envíe el mail desde esta dirección. Pero esto sería dejarlo fijo y para cambiarlo tendríamos que entrar a cambiar el código, lo cual es molesto. Además, esto está escrito en texto simple y no me gustaría guardarlo así, es peligroso. Más vale, lo voy a guardar como una variable de entorno, que se accede escribiendo process.env.emailuser o el nombre de la variable de entorno que ustedes quieran. Para utilizar esto, tenemos que crear un archivo en la raíz de nuestro proyecto que se llame .env, así suelto, en donde vamos a escribir nuestros nombres de las variables de entorno, por ejemplo, email user, y acá escriben el texto de su mail. Por ejemplo, no sé, contacto@.json.com. Después escribimos la segunda, que es email password, en donde escribirían su password que ustedes tengan en su mail. Este obviamente no es un password que funcione.
y vamos a poner el email host, que es cuál es su hosting de correo, que acá ponemos un host de correo. Esto ustedes lo deberían obtener cada uno de su proveedor de mailing. Cada proveedor es distinto, lo obtendrán de la manera que ustedes puedan. Es básicamente, ¿vieron cuando sincronizan el mail con, no sé, con Outlook o con alguna aplicación de correo? Bueno, son los mismos datos. Y este archivo, entonces, me libera estas variables. Para poder usar estas variables, tengo que usar una función que se llama config de .env, que lo que hace es importarla, obviamente, de .env, y cuando se ejecuta, hace que cuando escribamos process.env.algo, busque en nuestras variables de entorno, acá abajo. Pero como se llaman variables de entorno, esto significa que pueden cambiar entorno a entorno. Si vamos a nuestra página de Netlify y vamos a la configuración del sitio y vamos a Environment Variables, o sea, las variables de entorno, acá nosotros podemos agregar nuestras variables de entorno. Podemos importar el archivo entero haciendo clic acá y nos aparece un campo de texto para nosotros copiar y pegar nuestro archivo .env de esta manera. Me lo copio todo, lo pego acá y importo las variables. Yo ahora voy a poner acá mis datos correctos de un gestor de correos que sí funciona y pongo importar variables. Acá tengo mis 3 variables de entorno creadas. Fíjense, yo puedo entrar a host y acá está el valor y las puedo cambiar después. O sea que cuando mi función se ejecute y se cree el transporte o la herramienta que usa NodeMailer para enviar el mail, va a leer el host, el user y el password correctos del ambiente correcto. En este caso es el ambiente de producción, el ambiente que ya está en la nube. Pero acá no se termina todo. Ya tenemos el transporte, que es la herramienta que nos permite enviar el mail, pero no estamos nunca enviando el mail. Para eso voy a crear una función, que me la voy a traer, que se llama enviar mail. Enviar mail va a recibir un elemento que va a ser de tipo mail, ya lo vamos a ver después que tiene, y lo que va a hacer es devolver una promesa, o sea que es una función asíncrona, en donde se ejecuta transport, finalmente lo usamos, y el método sendMail. El método sendMail envía un mail. ¿Qué mail? El que vamos a recibir acá. Fíjense que es un parámetro mail. Si vemos acá, vemos que es un mail y que tiene un objeto de mail options. Y después, como segundo parámetro, sendMail. Y como segundo parámetro tenemos acá un callback, o sea, lo que se ejecuta después de enviar el mail. Y que tiene un parámetro error. Entonces acá podemos usar una opción ternaria en donde vemos si hay error. Entonces resolvemos la promesa con un rechazo y mandamos el status code 500, que es de error, y el body de la respuesta es el error que ocurrió efectivamente. Y si no tenemos error, entonces vamos a resolver de manera correcta la promesa y vamos a enviar un status code 200 y un cuerpo que sea email enviado con éxito a y el to del mail, que vamos a ver que es a quién se lo mandamos. Perfecto, ya tenemos la función de enviar mail, pero ahora tenemos que enviar el mail. ¿Cuándo lo vamos a enviar? Acá en el export handler, o sea, lo que ocurre cuando llamamos a nuestra función, en vez de devolver status code 200, lo que vamos a devolver es el resultado de enviar mail, y enviar mail recibe un mail. Este mail es un objeto, tiene from, to, subject y HTML. From es desde qué mail se envía el mail, eso lo obtenemos de la variable de entorno. Tenemos el to, el hacia, que es hacia dónde va a ir el mail. En este caso se supone que es tu propio mail, en donde vos recibís el formulario de contacto. El subject o el asunto, yo le puse la palabra contacto más el asunto que escribió la persona en el formulario de contacto. De esta manera, lo que estoy haciendo es poder filtrarlos a los contactos por mis formularios de contacto y ver el asunto real. Y el HTML o el cuerpo lo voy a generar con una función que se llama generar cuerpo mensaje, que me la voy a escribir acá arriba, y que no es nada más que una función que recibe los parámetros
y me devuelve un cuerpo que dice formulario de contacto enviado por params nombre y params email, y el mensaje es el siguiente, y acá tengo el mensaje. Es una manera de escribirme un mail a mí mismo, pero lo separé en otra función. Ahora, no sé si se dieron cuenta, pero si estuvieron prestando atención, habrán visto que estoy tomando el código que una persona escribió en un campo de texto y lo estoy poniendo directamente en el cuerpo, a ver, acá, lo estoy poniendo directamente en formato HTML en un mail. Esto me deja expuesto a ataque de inyección. Eso significa que si la persona que completa el formulario de contacto escribe un código HTML que, por ejemplo, empiece con la etiqueta script, ahí va, después tenemos el cierre y escribe, por ejemplo, no sé, un console log algo, esto se podría llegar a ejecutar cuando yo recibo el mail. O sea, dejándome expuesto a ataques de que en vez de que sea un console log, fuese algo grave. Por lo cual, nosotros tenemos que hacer un paso que se llama sanitización. Eso significa borrar caracteres, por ejemplo, que se podrían utilizar para escribir código. Por ejemplo, podemos borrar todos los mayores y menores, las barras, los sacamos. O podríamos encodear las barras en otro código. En vez de poner la barra o en vez de poner el arroba, ponemos otro código que signifique la arroba. O podríamos, en vez de escribir el mail como HTML, el mail como texto. De esta manera nada se va a ejecutar. Y si esto está terminado, tenemos entonces una función que cuando recibe un post, imprime recibí una solicitud y después ejecuta enviar mail. Enviar mail lo que hace es usar el transporte que creamos antes y manda un mail con los parámetros que le mandamos antes, que son el from, el to, el subject y el text. Y si todo esto funciona, nosotros deberíamos ahora poder subir esto. Tengan en cuenta que el archivo .env nunca se sube a los repositorios porque es un archivo que contiene información sensible. Es más, vamos a revisar que el git ignore tenga nuestro .env como no compartir. No lo veo. Pero vamos acá abajo y ponemos .env. Esto ya tendría que estar por defecto. Por lo cual ahora ya ni siquiera me aparece para agregarlo. Y vamos a poner función que envía email. Vamos a subir este cambio. Vemos que está deployado con éxito. Volvemos a nuestra página, la recargamos. Y vamos a probar a ver si esto funciona. De prueba. Vamos a enviar el mensaje. Se está enviando la solicitud. Esperamos la respuesta 200. Bien, mensaje enviado. Es más, podemos ver la solicitud, email enviado con éxito a contacto@.json.com. Y acá está nuestro mail que recibimos. Podemos hacerle un clic para abrir y ver que tenemos el título contacto y el asunto. Y tenemos el texto formulario de contacto enviado por Calo, que es el nombre que le puse, mi mail, y el mensaje es el siguiente y el mensaje de prueba. Este espacio que ven acá tiene que ver con que cuando generamos el cuerpo del mensaje, esto deberíamos sacarle los tabs. Ahí va. Vamos a dejarlo todo acá para que se vea mejor. Pero esto ya está funcionando. Mejora formato de email, subido. Joya. Entonces, de esta manera, ya podemos hacer un frontend como queramos y tener una función muy específica en otro lado subida, que sí, tenemos que escribir código de backend, pero tenemos que escribir muy poquito. Y sí, no vamos a poder quizás combinar muchos archivos. Por eso sirve para cosas sencillas esto. Pero nos sacamos de encima el trabajo de hacer el envío de mails, que es lo más básico que nos van a pedir o nosotros deberíamos ofrecer, si no nos lo pide, cualquiera de nuestros clientes. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado.
Decime si no estuviste en la misma posición que yo, en donde tenés que hacer el bendito formulario de contacto y no querés usar WordPress y no querés usar otras tecnologías, no querés hacer un backend aparte y pagarlo principalmente. Y si es que ya estuviste usando estas funciones para quizás alguna otra cosa, estaría muy bueno que lo escribas acá abajo, así entre todos vemos para qué se puede usar este tipo de herramienta y aprendemos todos un poquito. Si estás contento, no te olvides de dejarme un like acá abajo o seguirme si no me seguís. Yo subo videos bastante seguido y hablamos acerca de desarrollo web y usamos un poco también de Angular muchas veces. Así que si te interesa, te espero en el próximo video.